Línea de Mega Noticias TVC, le damos seguimiento a estas protestas y tenemos a Rodrigo Aguilar Benignos, analista y fundador de North American Project y buen amigo de Mega Noticias TVC. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Tania Gómez también saludándote. A ver, aquí importante, ¿cómo van las cosas? Estamos prácticamente cruzando el 9º día de protestas en la Unión Americana. Así es, Paco. Bueno, aquí en Washington, D.C., ayer se dio el 5º día de protestas, de manera permanente. Fue un día un poco más tranquilo que el día lunes, que yo creo que ha sido donde más se ha demostrado la brutalidad policial hacia los que están protestando. Hay que recordar que el toque de queda aquí en la ciudad de Washington se ha ido disminuyendo en su hora de entrada, ¿no? Normalmente a las 11 de la noche, y el día de ayer comenzó a las 7 de la noche, por lo cual el toque de queda se adelanta, y bueno, eso genera mucha presión en el ambiente. Sin embargo, hay que decirlo, las protestas hasta el momento en D.C., en lo que es Washington, pues han sido predominantemente pacíficas, es decir, ha habido actos de vandalismo, pero no como en otras ciudades de Estados Unidos. Lo que destaco yo de las protestas aquí en Washington, pues es como el presidente tiene el control, de la parte de seguridad o de la utilización del ejército dentro de la ciudad, pues ha servido un poco para mandar un mensaje a todas aquellas ciudades, y es donde se ha, salido de control el asunto, en particular el lunes. Es decir, en Washington es una ciudad que no es un estado, es como el distrito, como lo era antes el Distrito Federal, y donde pues obviamente el presidente tiene las facultades constitucionales para llamar al ejército y pues ejercer acciones de seguridad. Y eso fue lo que ocurrió, el lunes, lo que está ocurriendo estos días, y es lo que ha generado mucho malestar aquí en la población en Washington, porque pues es ya la militarización, de la seguridad pública, una cosa que siempre ha sido muy condenada, ¿no? Rodrigo, pregúntate, ¿qué papel está jugando pues el sector latino allá en los Estados Unidos? Bueno, tomando en cuenta que ellos también han sido víctimas de brutalidad policíaca. Pero es una muy buena pregunta, porque hay que decirlo, en muchas ciudades de Estados Unidos, pues hay muchos policías de origen hispano. Es decir, el hispano, que está doblemente afectado. Por un lado, porque la brutalidad policial que se ha visto en algunas ciudades, pues solamente está dirigida hacia afroamericanos, pero también hacia hispanos. Pero también hay hispanos que son, policías, y ellos también han estado, bajo mucha presión de parte de las organizaciones criminales, del crimen en general. Entonces, que la afectación viene doble, aunque pues primordialmente, la verdad, y en esta ocasión en particular, la brutalidad policíaca racial, por decirlo así, pues va más orientada hacia la comunidad afroamericana. Oye, déjame regresar al tema del control de las protestas, Rodrigo, porque si no me recuerdo, fue ayer cuando el presidente Trump, ayer o antier, cuando el presidente Trump habló del uso del ejército, y ahí van dos preguntas. Uno, ¿ya está operando el ejército norteamericano? Uno, y la otra, esta suerte que ha generado conflictos al interior del gabinete. Estoy viendo al secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, decir: yo no le entro, yo no estoy de acuerdo con la utilización del ejército. ¿Cómo verlo? Mira, el tema de la utilización del ejército o de usar la fuerza pública de parte del ejército versus de parte de las policías civiles, siempre ha sido un tema muy importante en Estados Unidos, casi sagrado. Es casi como la separación iglesia-estado, ¿no? Entonces siempre ha sido un debate muy álgido aquí, y efectivamente Trump el lunes en particular salió con un discurso de amenaza, de ley marcial,
de una escalada, digamos, de una militarización, si esto no se corrige, culpando a grupos como Antifa, o lo que le han llamado la Antifa, que no es en realidad un grupo terrorista, sino pues es una expresión ideológica que se ha querido ahí caracterizar, pero no es un grupo terrorista. ¿Antifascismo? Exacto, el antifascismo, que le llaman la Antifa, pero pues en realidad no es un grupo específico, es simplemente gente que está, digamos, viendo la amenaza de la ultraderecha y sale a protestar, como la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos nos permite, la libertad, la primera enmienda, perdón, la libertad de expresión. Entonces, sí hemos visto operaciones de corte militar en la ciudad de Washington, pero todavía no. Ellos tienen algo que se llama la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional, el presidente tiene la facultad de utilizarla para este tipo de cosas, pero no es, digamos, ya la fuerza, digamos, militar. Ahora, la característica de las operaciones que han sido de ese corte, cuando tú ves un helicóptero volando de manera muy baja para dispersar a las multitudes, pues esas son técnicas de corte militar, son digamos, técnicas de disuasión de masas, de corte pues meramente militar, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto, como bien dice el secretario de Defensa, pues ahí se ha deslindado un poco. La alcaldesa de la ciudad de Washington también se ha deslindado diciendo que ella no ha tenido, pues ella no ha utilizado sus policías para dispersar a las protestas. Entonces sí hay mucha, digamos, mucha gente está deslindando de probablemente las intenciones del presidente Trump de utilizar la fuerza militar para dispersar a las multitudes. Hay un dato muy interesante que a mí realmente me llama mucho la atención. Como bien dijiste, Paco, ya van 8 días de protestas. Si recordamos las protestas que hubieron en los años 60 por el tema de la muerte de Martin Luther King, al 6º día ya se había logrado pasar la iniciativa de los derechos civiles, que tanto era una demanda de los afroamericanos y de la sociedad estadounidense, y aquí en realidad en 8 días, con tantas protestas, 9.800 detenidos, y hasta hoy estamos viendo, como estabas diciendo ahora, estamos viendo que allá hay cargos contra los otros que participaron en este acto de brutalidad policial. Entonces, sí hay muchas cosas que a mí me dicen que esto va a seguir, que esto, lo que hoy, digamos, salió diciendo el procurador en Minneapolis, no va a mitigar el ímpetu de las protestas en los próximos días. Yo creo que va a seguir. Vaya tema, Rodrigo, y bueno, agradecido de que nos des el punto de vista desde Washington. ¿Cómo va North American Project? Muy bien, Paco, muchas gracias por preguntar. Digo, pues es un poco, se inserta el proyecto en esta dinámica de contrarrestar precisamente los ánimos, digamos, pues eso, de supremacía blanca, de todas estas expresiones intolerantes y que están generando en muchos sentidos pues mucha división, mucha polarización, que hay que decirlo, aquí es un cóctel muy fuerte. O sea, obviamente el tema de la tragedia de George Floyd es la gota que derrama el vaso, pero tienes una pandemia, tienes mucha ansiedad, tienes 30 millones de personas que ya firmaron su caracterización como desempleados, son 30 millones de desempleados en Estados Unidos, tienes el contagio, tienes incertidumbre, tienes el verano, y bueno, pues ese es un caldo bastante fuerte, ¿no? Sí, sin duda. Rodrigo Aguilar, seguiremos contando con tus comentarios y opiniones que nos dan mucha luz en lo que pasa en los Estados Unidos. Te agradezco. Muchas gracias, Paco. Saludos a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Rodrigo Aguilar, benignos analistas.